¿Cuántos quieren ver a Jesús? Había una, había una costumbre eh, muy establecida en medio del pueblo, en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, y era que ellos tenían por costumbre eh, estar en la casa del Señor. Y cuando hablo de estar en la casa del Señor, estoy hablando de estar en la presencia del Señor, ¿vale? Estar en la presencia del Señor. Hemos cantado aquí qué bueno es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, o estar lejos de ella. Ah, el deseo innato que hay en el corazón del Señor es que su pueblo esté congregado con Él. Y cuando hablo de congregar con Él, tampoco estoy hablando de lo físico, no estoy hablando de lo palpable, estoy hablando de estar unánimemente en el mismo sentir que tiene Dios con respecto a su pueblo. Y es estar juntos, juntos. Una de las promesas que Dios ha establecido en su palabra es que Él se ha ido, dice su palabra, a preparar morada para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Una de las cosas importantísimas en la iglesia emergente, en el libro de los Hechos, no es aglutinar personas. No es buscar personas para formar parte de un determinado grupo, sino que el grupo que Dios mismo ha buscado para congregar con Él sean personas que le crean, que tomen en serio su palabra y que crean firmemente que Él está. Que Él está, y no en un lugar determinado, sino que Él está en todos los lugares, todos, en todos los sitios, Él está. ¿Y cuándo está? Él está siempre, a toda hora y en todo lugar. Él está, Él está. ¿Por qué? Porque Él ha dicho en su palabra que Él estará con nosotros todos los días. Amén. Él estará con nosotros todos los días, todos los días. Y es interesante el Salmo 23 cuando dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Era un sentir propio, no solamente de Dios, sino era un principio o un sentir natural en la vida de David, porque el deseo de él era estar en la casa de Dios, ¿no? Estar en la casa de Dios. Y una de las luchas contra la iglesia que emergía en el libro de los Hechos, cuando hablamos en el capítulo 5, es que el enemigo estaba completamente contrario a que el pueblo se congregara. Vuelvo a decir, no habla de que usted no pueda venir a la iglesia un día puntual. Hablo de que usted tenga integridad, comunión con Dios. En contra de eso está el diablo. El diablo no está en contra de los que asisten, está en contra de los que creen. Escucha bien lo que digo. Él no está en contra de los que asisten, él está en contra de los que creen. Porque cuando yo creo, la presencia de Dios a mí me persigue. Y donde quiera que estoy, ahí está Él. Porque dice que Él busca adoradores que le crean. Porque el único que es capaz de creer en Dios es capaz de adorar como a Él le gusta. Escucha bien lo que digo. Son verdades doctrinales, infalibles, importantísimas. Importantísimas. Una de las costumbres naturales en el pueblo de Israel es que ellos eran hombres y mujeres de pórtico. Hombres y mujeres de pórtico. ¿Por qué digo de pórtico? Porque si ustedes recuerdan, el templo, incluso aquel que modificó Herodes, tenía una zona que era un pasillo muy extenso, muy largo, sustentado el techo sobre columnas, y en un espacio de ese
pasillo largo, se concentraban los apóstoles a enseñar acerca de la palabra. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos que ahí se reunían para escudriñar la palabra del Señor. Estaban tan deseosos de escuchar la palabra porque ellos habían entendido algo que estamos dejando de lado en nuestros tiempos. Escuchamos muchas prédicas, pero no escuchamos mensajes. Son dos cosas distintas. Nos distrae, nos divierte, casi nos apasiona oír prédicas y más prédicas, pero entre todas esas prédicas no somos capaces de alcanzar a entender el mensaje. ¿Y eso a qué nos lleva? A que incluso cuando salimos fuera de los linderos de la iglesia, y ahora sí hablo físicamente, escuchamos tanto, pero aprendemos muy poco. Escuchamos tanto, pero aprendemos muy poco. Y una de las preocupaciones propias de los apóstoles ya después de la muerte de Jesús era que el pueblo pudiese alcanzar a entender el mensaje. Escucha bien, es que el pueblo alcanzase a entender el mensaje. La costumbre de los bereanos era ir a sus casas, escudriñar aquello que habían oído de parte de la boca de Pablo, compararlo con la ley y establecer la natural relación entre lo que el hombre decía y lo que hacía. Y eso les permitía establecer una verdad absoluta que no contradecía el mensaje. Por eso el mensaje era limpio, era puro, era transparente. No era conveniencia del predicador, sino era conveniencia de lo que el Espíritu Santo establecía para que en ese día, esa mañana, esa tarde, pudiese entender el pueblo. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, perdón, de Mateo capítulo 12, en el versículo 38 al 42, déjame comentártelo. Dice que una demanda que tenían los fariseos y los escribas a Jesús era que querían ver de él señales. Querían ver de él señales, querían ver prodigios, querían ver cosas exuberantes de ver. Estamos viviendo un tiempo, y yo recuerdo que hace unos 20 años atrás, decíamos mucho acerca de la necesidad de un avivamiento en Europa, y especialmente los que estábamos en España, hablar de un avivamiento que se presente. Y es más, casi declarábamos proféticamente que ese avivamiento venía en camino, y que llegaría el tiempo en que nosotros lo disfrutemos. Han pasado 25 años y eso todavía está por verse. No sabemos. Eso nos ha distorsionado el mensaje. ¿Por qué? Porque parece que la preocupación está más en lo que vemos que en lo que creemos. Y nosotros tenemos que tener un mismo sentir el que hubo en la iglesia nativa. Ellos, aunque vieron prodigios de parte de los apóstoles, aunque vieron milagros, su mayor énfasis era en la palabra, porque la palabra es la que transforma. Yo he visto muchas cosas interesantes, como usted seguramente habrá visto, habrá vivido, que tienen que ver con el poder manifiesto de parte de nuestro Dios en cuerpos, en vidas. Pero eso es historia. Añadido a su cabeza, no trajo cambios. Lo que le transformó a usted fue el mensaje de parte de Dios, el mensaje de la palabra. Por eso los apóstoles, ellos se concentraban, incluso después de pasar circunstancias difíciles, ellos seguían con la costumbre natural de concentrarse en el pórtico para seguir enseñando la palabra. Esto molestaba a los fariseos, esto molestó a los escribas, y esto molestó a aquella generación
que fue contendiente con los apóstoles, que fueron los saduceos, personas que no tenían la posibilidad de creer, que manifestaban una incredulidad absoluta, aunque eran quienes manifestaban saber de la ley y estaban ahí para enseñar. Vivimos unos tiempos en que el manifiesto de los saduceos todavía se alcanza a ver en nuestro tiempo. La falta de creyentes. Escucha bien por dónde voy a ir. La falta de creyentes en las iglesias. No quiero decir con esto que es discutible la forma como cantamos, es discutible la forma como alabamos, como adoramos, pero lo que en realidad está en el sentir, en el corazón, en la retina propia de nuestro Dios es que le adoremos. Y no de cualquier manera, sino que le adoremos en espíritu. ¿Por qué? Porque esto que palpamos, este estuche, llegará el día en que nosotros daremos nuestra última exhalación y se habrá acabado. Pero algo será eterno y es aquello por lo cual Dios pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale la pena. Yo hago una pregunta esta mañana, una pregunta, y tiene que ver con muchas cosas que hemos hablado aquí. Y es, ¿cómo están tus redes? ¿Cómo están tus redes? ¿Sigues trabajando con ellas cuando te vas de aquí? ¿Sigues limpiándolas? ¿Sigues sanándolas? ¿Sigues trabajando en ellas? ¿Sigues laborando después que sales de aquí en aquellas redes? Porque esas redes siempre están dispuestas, están propensas a capturar aquello que no es útil. Y por tanto tienen que ser controladas, tienen que ser analizadas. ¿Cómo están tus redes? Otra pregunta es, ¿cómo está el poder de la palabra manifiesto en tu vida? ¿Cómo está el poder de la palabra? ¿Crees que la palabra de Dios es poderosa? Cuidado con lo que vas a hablar, cuidado con lo que vas a contestar. ¿Tú crees que la palabra de Dios es poderosa? Cuidado. Cuidado porque tu declaración va a demandar no solamente credibilidad, sino que va a demandar también obediencia. Si yo creo que la palabra de Dios es una palabra poderosa en mi vida, no en la vida de mi vecino, en mi vida, entonces yo tengo que dejar que esa palabra me doblegue y no me ponga yo en confrontación con la palabra, porque en ese momento estoy manifestando por naturaleza propia que yo no estoy tan de acuerdo con el mensaje. Escucha, vuelvo a repetir, puedo oír. A mí me gusta en el coche escuchar mensajes, escuchar muchas prédicas, porque intento aprender cosas. Pero para cada iglesia Dios ha establecido un mensaje. Y el mensaje lo aprendemos aquí. Aquí aprendemos el mensaje. La disponibilidad de parte de Dios de generar un carácter de iglesia lo aprendemos en la casa donde nos reunimos, donde congregamos. Entonces, ¿cómo están tus redes? ¿Cómo está manifiesto en ti el poder de la palabra? Si esa palabra realmente tú crees que es poderosa, tiene que provocar algo en nosotros. Eso no quiere decir que somos perfectos. Eso quiere decir que cada vez que fallamos buscamos al perfecto. No quiere decir que somos perfectos, sino que cada vez que fallamos buscamos al perfecto. David lo hacía. David hizo tantas cosas que tú no serías capaz de hacer, pero en medio de todo ello, él tenía una contrición de espíritu, un corazón contrito y humillado que buscaba al perfecto Dios, y Dios por eso lo amó. ¿Por qué? Porque él reconoció que el poderoso no era él, que el poderoso era quien estaba en él. Y entonces la palabra surgía efecto. ¿Qué buscamos nosotros o qué busca la palabra en nuestro tiempo? Es que pensemos, es que actuemos por naturalidad y deduzcamos en nuestro propio intelecto, propio, natural,
que el Dios que está en nosotros tiene suficiente poder para transformarnos. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. ¿Cómo están tus redes? ¿Cómo está el poder de tu palabra? Y por último, mi hermano, ¿cómo está tu integridad con el Señor? ¿Cómo está tu integridad con el Señor? Porque la integridad que tengo con el Señor me lleva a un objetivo. Y es a tener necesidad del mensaje. Necesidad del mensaje. Cuando yo veo el WhatsApp tan saturado de mensajes copiados. Cuando veo el WhatsApp tan copy pega de la escritura, créanme que eso denota que la persona es una persona tan superficial con la palabra. Tan superficial con la palabra. Intenta provocar un cambio que él no es capaz de alcanzar. Intenta provocar un cambio con esa palabra que no es de él, porque él no tiene ninguna relación con esa palabra. Intenta provocar cambios en otros que él no es capaz de alcanzar. Y lo digo con todo el énfasis que conlleva la expresión. Tenga cuidado con lo que cuelga. Tenga cuidado con las buenas intenciones. Tenga cuidado con el mensaje ajeno. Tenga cuidado con eso. ¿Cómo están tus redes? ¿Cómo está el poder de la palabra? ¿Y cómo está tu apetencia por el mensaje? 3 cosas importantes de las que yo quería hacer énfasis en esta mañana. Todas estas expresiones que he aportado, cuando están muy lejos, están muy desintegradas conmigo, van a provocar algo que Pablo intentó establecer como una verdad absoluta en esa iglesia emergente. Y vaya buscando conmigo el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. ¿Y qué es? Y deje su Biblia ahí abierta. Filipenses capítulo 4. Decíamos antes en el libro de Mateo que había una generación que pedía señales, ¿vale? Que pedía prodigios de parte de la mano de Jesucristo. Y la contestación que Jesús da a estas personas es que eran una generación mala, perversa. Generación mala y perversa. Pedían señales, pero señal, dice, no se le fue dada. No se le fue dada. Sino la señal que tiene que ver con aquel ejemplo que da Jonás en el vientre del pez, que estuvo 3 días y 3 noches hasta que el pez lo volvió a dejar en tierra. Esta señal, dice, será dada. Pedían señal de parte de la mano de Dios, de Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Ruego a quién? A Evodia y ruego también a Síntique. Ruego a Evodia y a Síntique
Que sean, ¿qué cosa? ¿Qué busca Dios en el pueblo? ¿Qué buscaba Dios en la iglesia emergente en el libro de los Hechos? Un mismo sentir. ¿Qué buscó Dios? ¿Qué buscó Jesucristo cuando Él trajo el mensaje a su pueblo? Un mismo sentir. ¿Por qué? Porque desde la época de los escribas, de la época de los fariseos, la época de los saduceos, lo único que había era un sentir paralelo. Lo que sentían los escribas, los fariseos, los saduceos, no tenían nada que ver con el sentir que tenía el pueblo. Por eso había una mala relación entre estas dos posturas. Y Pablo ve que parece que el problema se vuelve a querer dar de una manera muy puntual en una iglesia, en la iglesia de Filipos, y se empieza a dar en medio de dos personas prominentes en esa iglesia. Mire que he empezado hablando de cómo están tus redes. Ahí habían unas redes sucias. ¿Cómo está el poder de la palabra en ti? Ahí había un poder tergiversado, mediático, improvisado en esa mala relación. ¿Cómo está tu apetencia del mensaje? Había un mensaje en marcha, pronto a ser dado. Y aquí vamos a ver el gran ejemplo en estos dos personajes, que ellos en medio de la circunstancia, en medio de la situación, ellos asumen el mensaje. Y el mensaje es el que va a transformar. Filipenses capítulo 4 describe una situación en una iglesia, en la iglesia de Filipos, y empieza diciendo, así que hermanos míos, Pablo dice, míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estar firmes en el Señor. Algo que pone en pie de trastorno, algo que pone en desequilibrio, algo que pone en desajuste la firmeza de un creyente. Ahora sí, de un creyente es el no tener una buena relación. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, si mi relación particular con una persona de al lado se estropea, mi buena relación con Dios me conlleva que yo pueda tener una mejor relación con la persona. Escucha eso, es muy importante. Mi buena relación con Dios me provoca tener una buena relación. Mi buena relación vertical me puede permitir a mí tener una buena relación horizontal. Son verdades absolutas. Son las que llamamos nosotros en teología doctrinas fundamentales. Nos dicen que son 9, otros dicen que son 10, otros dicen que son 12. Pero una de ellas es esta. Porque tiene que ver con mi integridad con Dios. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? He hecho énfasis en las redes. He hecho énfasis en el poder de la palabra y he hecho énfasis en buscar el mensaje. Y el tema en esta mañana es escudriñando la prédica, buscando ¿qué cosa? El mensaje. Está incompleto eso. Escudriñando la prédica, buscando el mensaje. Si yo encuentro con que todas las prédicas que pongo todos los días no me dice a mí ningún mensaje porque no tienen nada que ver con lo que aquí estoy aprendiendo, entonces yo le estoy dando mayor énfasis a lo que no me conviene. Y Pablo ya aconseja eso. Dice él que todo, ¿qué cosa? Todo me es permitido, pero no todo lo que oigo me conviene. Por tanto, el mensaje que a mí particularmente me conviene hacerlo relevante en mi vida es el mensaje que yo escucho domingo a domingo,
sábado a sábado, miércoles a miércoles. El consejo de mi pastor es el que a mí me conviene utilizar como la herramienta que me va a permitir limpiar mi red, establecer poderosamente la palabra y tener por disciplina propia, natural en mi vida, cada momento que estoy aquí, escudriñar la prédica para alcanzar el mensaje. Yo puedo decir 2000 palabras aquí, pero hay una que es para ti, hay otra que es para mí, hay otra que es para tu vecino. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, es omnipresente y Él es omnisciente. Él sabe la necesidad del más pequeñito que ha asistido hoy aquí. Y hasta el mayor. Él sabe. Él sabe. ¿Y qué estaba pasando aquí con Evodia y con Síntique? ¿Qué estaban? ¿Qué pasaba con Evodia y Síntique? He escuchado 500,000 mensajes sobre Evodia y Síntique y todos dicen que ellas estaban peleadas. Todos los mensajes dicen que estaban en desacuerdo. Todas las prédicas dicen que ellas estaban la una en desacuerdo con la otra. ¿Es verdad que sí? Divididas, paralelas, desenfocadas, dispersas, ausentes, limitadas, mal encausadas, lo que sea. Pero la palabra de Dios es tan sabia y esta mañana yo quiero hacer énfasis en algo que es interesante. A mí me parece interesante. Es que la frase Evodia tiene un significado y la palabra Síntique también. Y yo me quise ir por un momento al original, al griego, y ver qué significaban estas expresiones. Y déjame decirte una cosa sencilla. La palabra Evodia en el original, significa la que traza un buen camino. Evodia significa la que traza un buen camino. ¿Y Síntique, pastor? Síntique en el original dice que es el sentimiento propio que tiene alguien de sentirse tan afortunado, tan agradecido, tan gratificado hacia alguien por lo que ha encontrado. Y desde que la iglesia empezó a emerger en el libro de los Hechos, el enemigo ha intentado crear separación entre estas dos posturas. Ya no hablo de nombres específicos, sino entre estas dos posturas. ¿Quién vino a trazar el camino al cual nosotros teníamos que integrarnos? Jesús. ¿A través de qué? Del mensaje de la palabra. El mensaje del reino. Y el pueblo no entendió que cuando aparece Jesús es la mejor gracia, el mejor regalo, el mejor don que pudo haber recibido, porque era el cumplimiento de la promesa. Evodia y Síntique. Y Pablo lo entiende, dice, lo que está pasando aquí con estas dos colaboradores míos, lo que está pasando aquí, para la posteridad, quiero dejarlo escrito y con nombre específico, porque alguien lo tendrá que escudriñar. Escudriñando las prédicas para obtener el mensaje. Y Evodia y Síntique estaban en desacuerdo. ¿Qué estaban en desacuerdo? Estaba en desacuerdo el camino recto y el regalo o el don dado por Dios. Estaban en desacuerdo. ¿Por qué, pastor, estaban en desacuerdo? ¿Cómo podemos nosotros encontrarle una expresión que me permita a mí tener clara la idea de eso?
Y para eso yo tengo que hacer un énfasis o un recordatorio de cuál fue el problema de Israel desde que estaba en Egipto. Rápido. Cuando a la cabeza Moisés, Dios permite que el pueblo que estaba esclavizado salga a la libertad. ¿Qué fue lo que encontró en primera instancia el pueblo de Israel estando ya en el desierto, después de haber visto abrirse el mar, después de haber visto la columna de fuego en la noche, la nube que les acompañaba durante el día? ¿Qué fue o cómo fue la reacción del pueblo de Israel en el desierto? Fue de inconformidad. ¿Por qué? Porque más poderoso fue el recuerdo, aunque hayan pagado un precio tan triste, que lo que estaban viviendo en ese momento de libertad. Pueblo de Israel sale de Egipto y lo que ellos enfatizan es ¿qué cosa? La inconformidad, la indisposición. Parecía que la libertad que habían obtenido no era suficiente. ¿Por qué? Y quiero encaminarlo aquí rápidamente. Porque estaban más preocupados de la carne, estaban más preocupados de lo que sentían físicamente, estaban más preocupados de lo que su paladar reconocía como grato, que lo que estaban empezando a vivir como nuevo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Es que todavía no alcanzamos a entender que lo que Dios busca en nosotros es que saboreemos nuestra nueva condición. Y más nos preocupamos por lo que sentimos físicamente. Si estoy enfermo, si estoy carente, si estoy débil, si no se cumplen las cosas o las metas que yo quiero alcanzar, si no tengo lo que yo vine a buscar, si no se cumplen las cosas que a mí o yo pensé que iba a obtener cuando me cambié de Honduras aquí, cuando me cambié de Ecuador aquí, cuando me cambié de Guatemala aquí. Es lo que yo siento, es lo que yo siento más valioso que lo que yo tengo de parte de Dios como promesa de parte de Él a cumplirse en la eternidad. Cuenta un historiador que cuando estaban los cristianos en el Coliseo y ponían a una familia entera para ser descuartizado por las fieras, dice que los que ponían primeramente eran los hijos para doblegar la estructura espiritual como creyente de los padres. Y hay un historiador que cuenta, porque esto ya es historia, mi hermano. Esto no está tan lejos, eso es historia. Que una madre le decía a su hijo, aguanta, hijo, es solamente un cortito tiempo y nos veremos. Nos vamos a ver. Aguanta, tranquilo. La bestia se acercaba para devorarlo, para descuartizar. Aguanta. No te niegues y no niegues la fe. Aguanta. Es el claro ejemplo del pueblo de Israel saliendo de Egipto, es la inconformidad. Yo quiero sentirme bien. Quiero que me hagan sentir bien. Quiero sentirme bien en la iglesia, quiero estar cómodo. Quiero estar bien en mi casa, quiero estar cómodo. Quiero estar bien en mi trabajo, quiero estar cómodo. Y si Dios no me da todo eso, es que la bendición está por venir, dicen algunos para ser protocolario y educado. La bendición está por venir. Lejos sea todo eso. ¿Por qué? Porque la carta dada por Pablo a los filipenses es una carta proveniente de un estado paupérrimo, pésimo, triste, amargado que estaba, amargado desde el punto de vista de circunstancia, de dificultad en la que Pablo se encontraba, porque Pablo estaba preso.
La carta del gozo a los filipenses es una carta desde la prisión. Desde la prisión. Y él hace manifiesto el gozo. ¿Sabe? Pasa el pueblo de Israel de Egipto al desierto. Y lo que manifiesta es inconformidad con lo que viven, con lo que tienen, con lo que han alcanzado. Haciendo básico, haciendo sencillo el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de parte de Dios hacia el pueblo de Israel? Es que Él los sacaría, ¿dónde? A la libertad. A la libertad. Pasa Moisés, ¿y quién es el otro personaje que le va a proceder? Es Josué. Josué. Pero dice la palabra del Señor que la generación que salió con Josué, esa generación se acaba en el desierto. ¿Por qué se acabó en el desierto? Porque sencillamente trivializaron el mensaje, hicieron más poderoso la circunstancia, la dificultad, el estado de situación que el propio mensaje. Lo mismo que pasa a veces con nosotros. Hacemos más prioritario nuestras necesidades físicas, corporales, sentimentales, morales, propias, naturales de nuestros cuerpos, más que el mensaje eterno, el mensaje de la palabra. Escucha. Pasa Josué. ¿Y Josué qué sucede? Antes el mar, ahora es el río, el Jordán. ¿Y tienen que pasar a dónde? A Jericó. La inconformidad surge de parte de quienes lideraban al pueblo y le dijeron en el retorno de respuesta que esperaba Josué, ¿qué le dijeron? Ese pueblo es precioso. Ese pueblo es precioso. Pero para alcanzar a tener control sobre eso hay que pelear. Pero hay cosas muy difíciles de alcanzar ahí. Primero, ¿por qué? Porque quienes lo definen son muy grandes. Son muy grandes. ¿Será algo mayor en estatura que Dios? ¿Será algo mayor en tu vida personal, en tu circunstancia, en tu estado, mayor que Dios? Ahí está el poder de la palabra. Si la palabra de Dios permanece en ti, tú eres un hombre y una mujer firme en el Señor. ¿Por qué? Porque más prevalece el que es todopoderoso en ti, en tu vida, en tu dificultad, porque ese es el Dios que te ha traído hasta aquí. Y dice, no para mirar atrás. Josué, ¿qué le dice al pueblo? Ya no está la generación antigua. Y Josué, ahora está solamente él y ¿quién más? Josué y Caleb. Los dos únicos. Pasa el pueblo a Jericó y lo primero que se encuentra, ¿qué cosas son? Dificultades. Dificultades. Murallas altas, impenetrables, pero con una gran promesa. ¿Qué es lo que está teniendo mayor énfasis en tu vida, en la mía? Tiene que ser el poder de la palabra, mi hermano. El poder de la palabra. Todo el entusiasmo que contrae el ver milagros, prodigios, portentos, no tiene tanto poder como el poder de la palabra. Y una cosa es la promesa de parte de Dios que les daría Canaán, la tierra prometida. Pero para alcanzar Canaán había que entrar en un proceso de contiendas, de luchas. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba libre de gente. La tierra estaba poblada y los que estaban ahí no le iban a permitir fácilmente al pueblo de Israel establecerse. Por eso dicen los historiadores que entraron en un proceso de luchas, de confrontaciones, de peleas. Y fue así como Josué a la cabeza fue permitiendo Dios
que empezaran a establecerse en Canaán. Dios no va a desaparecer nada a tu alrededor. Están ahí los problemas, las dificultades, los procesos, las contiendas, la incompatibilidad con todas las cosas que te rodean. Pero el poder de la palabra dice que el que está en ti es más poderoso que aquello que te rodea. Pero déjame decirte una cosa, y con esto quiero echar abajo una vaca sagrada. Él no está ahí para solventar tu necesidad. Él está para salvarte. Hemos trastornado el mensaje, mi hermano. ¿Estoy siguiendo a un talismán o estoy siguiendo a Dios? El poder de la palabra dice que Él está para salvarte. Él ha ido para preparar morada. Él vendrá un día y si tú estás vivo lo verás. Si estás muerto, Dios te va a levantar. Época de Moisés, época de Josué, pero viene otra época, la época de los jueces. Muere Josué y aparecen los jueces. Y los jueces Dios los levanta ¿para qué? Para que vengan a controlar las necesidades espirituales del pueblo. Espirituales del pueblo. Y sean guías que siempre estén llevando al pueblo hacia Dios. El pueblo no quedó indiferente, no quedó sin estar rodeado, y dice que todos aquellos pueblos que le rodeaban empezaron a ganar la atención del pueblo de Dios. Una cosa que tiene el diablo de manera muy sutil es intentar llamar tu atención, trabajar en tu mente. Si no estoy satisfecho, Dios no está conmigo. Si no tengo las cosas que yo esperaba tener, Dios no está conmigo. El otro día escuchaba yo, me recordaba de una alabanza que cantaba yo desde pequeñito, que me la enseñaron en la escuela dominical, y a lo mejor alguien aquí la escuchó, esa que dice, dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que no te hayas olvidado que la ofrenda es del Señor. ¿Por qué? Porque Dios da, ¿cómo? Porque si tú le das, Dios no deja de darte, ¿no? Y es como un intercambio. Es como que estuviera haciendo un intercambio. Dale tu ofrenda al Señor. ¿Por qué? Porque Él, ¿qué pasa? Después de que tú le das la ofrenda a Él te bendice. Él te asegura la provisión. Ya le di, ahora le toca a Él. Dando y dando, pajaritos volando, ¿verdad? Si no es ahora, y de repente se transforma en un condicionamiento. Cuidado, mi hermano. Cuidado. Cuidado. A veces es bonito leer la historia, un poco de los apóstoles, ya no yéndome muy lejos. Porque estas personas no vivieron bien. No vivieron bien. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 5, que cuando Pedro y Juan fueron llevados presos, y luego cuando los llamaron al concilio, fueron traídos de regreso al concilio para abreviarte, fueron apaleados. Y la expresión de ellos fue que se sintieron dignos de ser apaleados. ¿Usted cree eso? Dignos de ser apaleados. ¿A quién le gusta ser apaleado? ¿Te gusta ser apaleado? Duele, ¿verdad? Pero ellos dicen que se sintieron dignos de... Ellos dicen que se sintieron dignos de haber tenido que pasar por esa dificultad a causa de ¿qué? De hacer prevalecer ¿qué cosa? El mensaje. ¿Entiendo yo el mensaje? Ellos se sintieron dignos. Esa dignidad o esa dignificación dice que ellos los volvió a llevar al pórtico y siguieron enseñando. Sabían el precio, pero ellos ya el precio ya no era
superior. El precio no era superior al sentir que dice Pablo con relación a Evodia y a Síntique. El sentir que había en ellos no había separado el camino que Dios les había trazado con el sentirse dichosos, afortunados de haberlo encontrado. ¿Sabe qué pasa? Que cuando yo me preocupo más por mis circunstancias, por mis dificultades personales, por mis necesidades, me estoy separando yo del camino que Dios me ha trazado, porque el camino que Dios me ha trazado me tiene que hacer sentir a mí lo mismo que sintió Pablo, lo mismo que sintieron los apóstoles, lo mismo que sintió la iglesia que pagó el precio en el Coliseo, donde los destrozaban, el mismo sentir. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, porque lo importante aquí es que tengo claro el mensaje. Hoy estoy aquí, pero en el futuro estaré con Él. Y todo lo que vivo aquí, todo lo que paso aquí, todas las dificultades, no superan el mismo sentir que hubo en Pablo, el mismo sentir que hubo en Jesús, el mismo sentir que hubo en los apóstoles, el mismo sentir. La preocupación en la iglesia de Filipos de parte de Pablo con respecto a estos dos personajes es que es dejar para nuestros tiempos incluso de que nosotros no dejemos de enfatizar bíblicamente, fundamentalmente, que ni las circunstancias ni las dificultades de este mundo me van a separar del amor de mi Señor. No me van a separar, mi hermano. No me van a separar. Yo le decía esta mañana a mi hija, le digo, aconsejándola, le decía, a mí me gustaría que el primer valor que usted le dé a su estado personal, no lo espere de alguien externo, lo espere primero de sí mismo. ¿Por qué? Porque el valor que usted tiene es el valor que le ha provisto Dios. Y el último respiro que yo dé, yo quiero llevarme la alegría de ver que usted se supo valorar. Porque si usted se sabe valorar, como cristiana, el valor que usted se dé, tiene que ver con el pensamiento propio que hay escrito en la palabra y el pensamiento que Dios tiene. Porque la palabra dice que nosotros somos ¿qué cosa? Somos templos. 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 Ahora, el pueblo no se sintió conforme. Josué pasó, viene el tiempo de los jueces y el pueblo no se siente inconforme. Inconformes en el desierto, inconforme en Canaán, inconformes en el tiempo de los jueces. ¿Y qué es lo que pide el pueblo? El pueblo pide lo que tienen los demás. ¿Qué tienen los demás que le hace falta a usted? ¿Qué tienen los demás que le hace falta a usted? ¿Qué ha visto usted en el vecino que le hace falta a usted? ¿Qué ha visto usted en el compañero de trabajo que le hace falta a usted? ¿Qué ha visto usted al lado de su vivienda que le gustaría tener a usted? Usted y yo no siempre declaramos que el Dios en el cual creemos, Él se encarga de las añadiduras cuando Él le plazca, cuando Él lo quiera. Mientras tanto, Él va a cuidar. Mientras tanto, Él va a perseverar. Mientras tanto, Él va a perdurar y Él va a estar presente. Él va a estar presente. Él va a estar presente. ¿Y qué dijo el pueblo? Mira, le dijo al profeta, queremos lo que los demás tienen. Mal mensaje. ¿Por qué? Porque oían muchas prédicas, pero no entendieron el mensaje. ¿Y el mensaje qué decía? ¿Cuál era el mensaje que no ha cambiado hasta ahora? El mensaje era, le dijo el profeta, le dijo el profeta a Dios lo que el pueblo estaba demandando. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Que usted lo ha escuchado muchas veces, pero a veces no somos tan sensibles a la palabra, al mensaje. No te han rechazado a ti.
me han rechazado. Cuando tu problema es más alto que Dios, estás rechazando a Dios. Cuando tu dificultad es mayor o tú la haces mayor, más importante, estás rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está en todo lugar, sabe, como dice la palabra, de qué tienes necesidad. Pero ahí hay un énfasis, hay un puente que cruzar, y el puente es que Él es soberano. Y Él hace las cosas como quiere y cuando Él quiere. Recuerda cuando aquella madre muy cariñosa, muy comedida, le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate, quiero pedir algo. Cuando tú estés en el reino, que estén mis hijos, uno a tu derecha y otro a ti. Qué corazón de madre, ¿eh? Qué corazón de madre. Y cuando Jesús tuvo inclinación hacia alguien en particular, ¿qué tuvo que decirle a su seguidor? ¿Y tú qué? Yo hago como quiero y cuando quiero. No le dé tanta importancia a las circunstancias que usted está viviendo, a las dificultades, porque eso es inconformidad y a Dios no le gusta un pueblo inconforme. Ya lo hizo perecer en el desierto. Luego de hacerlo perecer en el desierto, le hizo pagar un alto precio para alcanzar, a través de luchas y pruebas, el objetivo final. Pero aparte de eso, cuando pidió parecerse a los demás, a alcanzar los que los demás tenían, les dio. Sí, les dio. Cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que te apetece. Cuidado con lo que estás peleando una dura batalla para alcanzar, porque Dios le puede dar libertad. Pero eso te traerá carga, insatisfacción, desaliento, falta de sosiego, porque la carga es dura y te desintoniza, te separa, te aleja de la verdadera voluntad que hay en el Señor. Abre tu Biblia ahí en Filipenses. Con esto vamos a concluir. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sean de un mismo sentir en el Señor. Sean de un mismo sentir. Y ven conmigo, y con esto vamos a cerrar, al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor así. 5:16. Digo pues, andad ¿en dónde? En el Espíritu, y no satisfagáis, no lo separa, no lo independiza. Y no satisfagáis, dice, va a estar ahí la carne, los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escucha bien. La palabra dice aquí,
Manifiestas son las obras de la carne. La carne también tiene una obra. ¿Quién está haciendo la obra en ti? ¿Quién está haciendo la obra en mí? ¿Quién está haciendo la obra en la iglesia? La obra la tiene que hacer el Espíritu de Dios, no la carne. El Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 24 del mismo Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué hacen los que son de Cristo? Ponte de pie, por favor. ¿Qué hacen los que son de Cristo? Dice que los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Escucha bien aquí, por favor, escucha. De pie, pero escucha aquí. ¿Recuerdas a aquellos dos que estaban colgados en el madero junto a Jesucristo? Hubo uno que entendió el mensaje. No era uno malo y otro bueno. No, hubo uno que entendió el mensaje. No seas tan apresurado para responder. Que los apurados les cuesta luego entender. No era uno bueno y uno malo, no. Era uno que entendió el mensaje y otro no entendió el mensaje. Dice que el que entendió el mensaje, ¿qué hizo? Él reprendió al otro diciéndole que ni por estar ahí, por una causa justa, tenía la inclinación a arrepentirse de su circunstancia. Jesús, ¿qué le dijo al que entendió el mensaje? Le dio una promesa, la misma que te ha dado a ti, la misma que me ha dado a mí. La promesa es que hoy mismo estaría con él en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo. Lo bajó de la cruz. El que no entendió el mensaje es el tipo de cristiano que dice, no, yo hasta que la muerte me alcance, yo quiero estar bueno, saludable, buen mozo, lleno de bienes, y eso quiere decir bendecido en gran manera. Eso no es entender el mensaje. Eso no es entender el mensaje. El mensaje que Dios le dio al otro que estaba colgado fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Estaba a punto de morir. Hoy estás conmigo en el paraíso. ¿Lo bajó de la cruz? No. Le dio la oportunidad de ser. No. ¿Sabe? Yo voy a parafrasear a mi estilo lo que pudo haber dicho el que estaba en la cruz y el que entendió el mensaje. Él le dijo, clavos, venga, hagan su trabajo. Clavos en las manos, hagan rápido su trabajo. Clavos en los pies, hagan rápido su trabajo. Cumplan con lo que han venido a hacer. Cumplan. Cuando vino el que cuidaba en ese momento el soldado a romper las piernas de ellos, oiga, el que entendió el mensaje le dijo, por favor, romperlas ya, porque mi deseo es estar con él. Su circunstancia, su dificultad no superó la promesa. Que no supere la promesa que Dios te ha dado de estar con él. Tu problema, tu circunstancia, tu situación. Que no la supere, mi hermano. Deja que Dios obre en su tiempo, cuando quiera y como quiera. Deja que Dios obre. Él entendió el mensaje. Cuando vino a ser traspasado por la lanza, le dijo a la lanza, por favor, abrirme ya, porque quiero verter la última gota de sangre.
Yo no sé si tú estás a punto de ser roto, de ser traspasado. No sé si estás colgado de una situación que te está dejando a ti aniquilado. Pero déjame decirte una cosa. El prominente, el Salvador, el que ha prometido, el Dios eterno, por favor pasa, pastor, el Dios de vida, el que ha hecho el mayor prodigio, el mayor milagro en tu vida, que fue atraerte a su presencia. Deja que Él sea el más valioso en ti, no tu dificultad, no tu circunstancia, no tu situación. No dejes que eso la supere. No dejes. Dile a tu problema, por favor, hagan su trabajo. A tu carencia, haga su trabajo. Porque eso me va a provocar a mí a saber confiar, a saber esperar. Hablamos de madurez aquí, pero la madurez no es algo que se aprende en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Es algo que se fomenta, es algo que nosotros, en lo cual nosotros tenemos que trabajar. Es algo que se genera porque es algo que abonar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz